Buenas tardes, vamos a exponer lo que es el impuesto de valor agregado, más conocido como IVA, por Nicole Rodríguez y Catherine Parra. Entre estos también contar cómo funciona el IVA, tipos de IVA, la historia, las obligaciones, sus elementos, cómo funciona. Entonces, el IVA es un impuesto que se acumula a lo largo de la cadena del valor. Cada intermediario puede deducir el IVA que pagó en las compras previas, de modo que el impuesto solo se paga sobre el valor agregado de cada etapa de producción. ¿Cuáles son las etapas? Una de las primeras sería el fabricante o productor, que la actividad sería comprar materia prima como harina, azúcar y cacao para producir un bien, por ejemplo, el chocolate. El IVA lo viene a pagar el proveedor, el que suministra pues los materiales y lo cobra al que compra el producto, que ese sería el IVA generado. La segunda etapa sería el mayorista o distribuidor. La actividad sería como la compra de grandes cantidades al fabricante y para revender en lotes. El IVA lo paga al productor y se lo cobra pues al minorista. El minorista o comercio detallista tiene como actividad comprar al mayorista y vende al consumidor final, como en supermercados, tiendas, etc. El IVA se lo pagaría al anterior, que es el mayorista, y se lo vendría cobrando al consumidor final. Ya como cuarta etapa tenemos lo que es el consumidor final, que es quien compra el producto para un uso o consumo y pues paga el IVA incluido del precio y pues no se lo puede descontar de nada. Ya pues el valor añadido grabado termina la cadena en el consumidor, quien soporta la totalidad del impuesto. Pasando a los tipos de IVA, tenemos el general, que es el del 19%, que se le aplica a la mayoría de bienes y servicios que se prestan en el país. Como segundo tipo tenemos el del 5%, que se llama reducido, y este se utiliza para productos en primera necesidad, para que asimismo sean más accesibles. Tenemos el del 0%, que es excluido, no genera IVA al vendedor, pero sí se lo puede descontar, sí puede pedir su devolución, que aplica como para canasta familiar o transporte público. Tenemos el otro 0%, pero este es exento. Se refiere a los bienes y servicios que están excluidos y el vendedor no puede solicitar su devolución, y este aplica para servicios de salud y educación. Bueno, buenas noches. Yo les voy a hablar sobre la historia del impuesto del IVA, el cual nace en 1963 en el decreto especial 3288 del mismo año, el cual se generó la tarifa del 3%, aunque existían otras tarifas diferenciales del 5% al 8% y 10%. Ya después, en el año 1965, el método de sustracción de costos y base de contrabase es restablecido por la misma suscripción de las cuotas o impuestos contra los impuestos. En 1966 pasa a ser impuesto tipo plurifásico, es decir, que se aplica en 2 o más etapas de la cadena de valor. Y ya en 1971 comienza a aplicarse el IVA sobre los servicios y se modifican nuevamente las tarifas, que pasan de 3%, 8%, 10% y 15% a 4%, 10%, 15% y 25%. Ya después, a pasar de los años, pasamos a 1990, que la tarifa del IVA aumenta al 12% y se extiende la base del impuesto con nuevos servicios. Ya después entramos a 1995, que se incrementa la tarifa del IVA al 16%. Y ya en el 2001 la tarifa del impuesto se fija nuevamente al 16%. Ya en el 2002 se establecían las tarifas diferenciales
del 7, 10, 20 y 2%. Ya a partir del 2005 el porcentaje de la retención del IVA pasa del 75% al 50%. Ya en el 2014 los responsables del IVA son divididos en dos grupos de acuerdo a los ingresos brutos o sus actividades económicas. Y ya a pesar de los años, a partir del 2016, las tarifas quedan al 19%. Ya después de eso vamos a hablar sobre el tema de los, bueno, más que todo el tema del tema de los principios constitucionales del derecho tributario, que está relacionado con el tema del IVA. Uno de ellos es el deber de tributar, que se encuentra en el artículo 95, numeral 9, que especifica que entre uno de los deberes de los colombianos es contribuir con el financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad. Después sigue el principio de legalidad, luego el principio de equidad, principio de progresividad, después el principio de retroactividad de la ley, y finalizamos con el principio de eficiencia, que está en el artículo 366, que significa que este principio es el más del orden general, gerencial y administrativo ante los tributos en sí. Ya después seguimos con el tema de los elementos del tributo, que está el sujeto activo del IVA, que el impuesto de las ventas. El sujeto activo del Estado es el Estado, representado en el caso por la DIAN. El Estado es quien impone el IVA y quien tiene la facultad de recaudarlo por distintos medios, o por tanto es la parte activa del impuesto. Después seguimos con el sujeto pasivo del IVA. El sujeto pasivo del IVA es la persona natural o jurídica en quien recae el IVA. Es quien tiene la obligación de pagar. Por regla general, el sujeto pasivo es el consumidor final, pero también es el distribuidor del impuesto. El hecho generador, el IVA se genera y por tanto nace la obligación de cobrarlo cuando se vende producto o se presenta un servicio que está gravado con el IVA. Producto o servicio. El artículo 420 del estatuto señala que los hechos generadores del IVA es la siguiente forma: en la venta de bienes corporales, muebles e inmuebles, con excepción de los expresamente excluidos. 2. En la venta o cesiones de derechos sobre activos intangibles únicamente asociados por la propiedad industrial. 3. En la prestación de servicios en el territorio nacional o desde el exterior, con excepción de las expresamente excluidos. 4. En la importación de bienes corporales que hayan sido excluidos expresamente. Después 5. Por la circulación, venta u operación de juegos de suerte y azar. Ya seguimos con la base gravable. La base gravable es el valor sobre el cual se debe liquidar el impuesto. En este caso, el impuesto a las ventas. Tarifa general es cuando se habla de una tarifa general, significa que la tarifa que se aplica de forma general a todos los productos y servicios que se encuentren sujetos o gravados con el IVA. Ya para finalizar, las obligaciones formales y sustanciales del tributo, que es el IVA. Entonces, la obligación sustancial, la obligación tributaria sustancial hace referencia a la obligación tributaria, es decir, de pagar un impuesto. La obligación sustancial implica todo entregar un dinero al Estado para pagar el tributo que se le ha impuesto. Y la obligación formal, la obligación tributaria formal, hace referencia a los procedimientos que el obligado debe seguir para cumplir con las obligaciones sustanciales.
Ya por último, resumiendo, entonces el propósito del IVA es múltiplo, pero en general se centra en, primero, recaudar ingresos para el Estado, o sea, es como la principal fuente de financiación del gasto público. Dos, grabar el consumo. Tres, ampliar las bases. Cuatro, evitar la evasión y doble composición, que esto quiere decir que pues el mecanismo de crédito y débito fiscal de cada empresa solo se paga por el valor que agrega. Cinco, tenemos el impuesto neutral. En teoría, el IVA no afecta directamente las decisiones de producción o inversión, ya que es trasladado al consumidor final, que es a quien recae pues, todo el peso del impuesto. Ya sabemos que lo paga el consumidor final y quien lo recauda son los productores comerciales en todo aquello que cobran el impuesto en las ventas. ¿Qué grava? Grava el consumo de bienes y servicios, es decir, se trata de una obligación que recae directamente en el consumidor final. Periodos de pago. Según el contribuyente, la entidad o empresa se debe pagar bimestral, cuatrimestral o anual. El sujeto, pues ya como nos explicó nuestra compañera, está el activo, que viene siendo el Estado colombiano, representado por la DIAN, y el pasivo, que es el consumidor final. Muchas gracias, esto fue todo, hasta luego.